Bienvenidos a la entrevista de la semana, una entrevista en profundidad sobre los temas que preocupan en América Latina. Yo soy Pia Castro, bienvenidos a Deutsche Welle desde nuestros estudios en Berlín, Alemania. Nos vamos rápidamente a Argentina. El presidente Alberto Fernández se enfrenta a los movimientos sociales que no responden al gobierno. El peronismo no se siente a gusto cuando presionan con protestas o con los llamados piquetes, justo a ellos que son integrantes de un movimiento nacido al calor de las movilizaciones obreras. Estamos hablando de un país que supera el 50% anual de inflación, estamos hablando de un país donde la pobreza ronda el 40% y que según el último dato oficial de 2021, 17 millones de personas apenas ganan lo suficiente para comer. Está con nosotros el economista Diego Bocio, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y fundador del Centro de Investigación Equilibra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Equilibra, eso es una buena palabra. La Argentina parece desde afuera desequilibrada por problemas económicos, por inflación, por protestas, por pobreza y por la gran polarización o lo que en Argentina se llama la grieta. Los medios de comunicación también, la mayoría dentro de lo que es la polarización extrema, hacen lo suyo. ¿Cuál es, a su parecer, el principal problema de la Argentina en estos momentos? Muchas gracias, Pía, por la oportunidad y la entrevista. El principal problema que hoy aqueja a los argentinos es básicamente lo que vos hacías mención, los desequilibrios macroeconómicos que se manifiestan fuertemente en una inflación. La inflación del año pasado superó el 50%. Se espera que este año la inflación sea mayor por diferentes motivos, no solo por cuestiones domésticas, sino también por los shocks externos que está atravesando la Argentina, fundamentalmente el fuerte aumento de los precios internacionales de los commodities, tanto de alimentos, que es lo que produce naturalmente Argentina, como también de la energía, que evidentemente es un shock negativo. Si bien la Argentina es productora de alimentos, lo cierto es que afecta el bolsillo de millones de argentinos, naturalmente los ingresos y naturalmente la evolución del producto. La Argentina tiene una tradición de una inflación muy alta, históricamente alta, tuvo episodios hiperinflacionarios muy fuertes, luego tuvo un periodo de estabilidad y finalmente en los últimos años estamos en inflaciones decididamente altas que hacen muy incierto la evolución de la economía argentina. Con inflaciones por encima del 20% y con la variabilidad de inflación que hay, está demostrado que la posibilidad de crecimiento y de desarrollo de los países es muy acotada. Así que te diría que la inflación, en definitiva, es el síntoma de una problemática mucho más grave, pero que hoy es la principal dificultad a la que se enfrenta la Argentina y el gobierno, naturalmente. Perfecto. ¿Y esta inflación realmente viene por problemas externos o por una falta de respuesta interna? Porque la respuesta oficial en estos momentos sería, y ahora le pregunto a usted si es así, es aumentar los montos de la asistencia. Creo que no hay país en Latinoamérica que dé tanto dinero en asistencias sociales como Argentina. Hay al menos 22 millones de argentinos, casi la mitad de la población, que recibe algún tipo de ayuda estatal. Si se suman las jubilaciones, el gasto social en Argentina equivale al 12% del Producto Bruto Interno. ¿Ese es el camino o no hay otra opción? Para resolver los temas inflacionarios hay cuestiones macroeconómicas que hay que abordar y esas cuestiones macroeconómicas están asociadas fundamentalmente en un plan antiinflacionario a anclar el tipo de cambio. Anclar el tipo de cambio requiere que la Argentina tenga dólares, que tenga o dólares en reserva, pero fundamentalmente flujos. Son más importantes los flujos que los stocks. Pero la Argentina no está accediendo voluntariamente ni a los mercados de deuda, ni hay inversiones en dólares genuinos, ingreso de dólares. De hecho, lo que tenemos es un cepo y producto de ese cepo tenemos una brecha cambiaria con un tipo de cambio oficial y tipo de cambios alternativos. El segundo punto sería ordenar el tema tarifario, y el ordenar los temas tarifarios implican dos cuestiones. La primera cuestión es que están muy retrasadas las tarifas con respecto a un congelamiento que hubo después del año 2019, con lo cual no ha habido aumento del resto de los precios, sino de las tarifas, y están realmente muy retrasadas, y eso implica mucho subsidio por parte del Estado, con el agravante que recién decíamos, aumentaron los precios base de la energía, con lo cual los subsidios necesarios para
producir energía y para llegar con energía a los hogares, a las industrias, a los comercios, es mayor aún, con lo cual hay un segundo agravante. Y naturalmente la política de ingresos, que es a la que usted se hacía referencia, tanto de los asalariados formales como los ingresos producto de las prestaciones sociales del Estado, están siempre corriendo detrás de la inflación, con muchas dificultades, con pérdida de poder adquisitivo y en un escenario en donde hay mucha incertidumbre, muy difícil que se recupere. El camino es aumentar la productividad, aumentar las inversiones, mejorar los salarios en términos reales porque aumenta la productividad, ordenar las cuentas fiscales, y tener la sensibilidad de que es una situación muy crítica. No se puede de un día para el otro decir que en la Argentina no va a poder tener la prestación de servicios sociales, no solamente en términos de programas sociales de transferencia, sino prestaciones de salud, prestaciones de educación. Hay una demanda muy fuerte por parte de los argentinos para que esos servicios se presten de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible. Aún no cumpliendo con esos objetivos, las demandas siempre son muy latentes. Ordenar las cuestiones macroeconómicas es un primer paso para empezar a ordenar las cuestiones también sociales, ¿no? Las cuestiones sociales y las cuestiones microeconómicas. Es el gobierno, tenemos un público internacional, ¿cómo podríamos definir a este gobierno en cuanto a inversiones? ¿Por qué no llegan las inversiones a Argentina? ¿Porque Argentina no es interesante o porque el gobierno argentino quizás no da las herramientas para que las empresas se acerquen? La Argentina tiene muchas oportunidades. Fíjense, hay una situación triste, muy compleja, que es una guerra. Frente a esa guerra aumenta el precio de los commodities que exporta la Argentina, o commodities o bienes que la Argentina podría producir en mayor escala, por ejemplo, gas. Nosotros tenemos un yacimiento no convencional, el de Vaca Muerta. Se estima que las reservas que hay en Vaca Muerta son equivalentes a 4 veces la demanda de gas de la Argentina y la región durante los próximos 20 años, para que vean el potencial que tiene ese yacimiento. Y sin embargo, las inversiones no vienen porque no hay suficiente credibilidad, porque no hay estabilidad en las reglas de juego, porque las cuestiones cambiarias efectivamente complican la evolución de cualquier tipo de negocio. Hay restricciones a las importaciones, restricciones al envío de dividendos. Hay 2 tipos de cambio, un tipo de cambio financiero y un tipo de cambio comercial. Todos son tipos y una estructura tributaria que posiblemente tengamos que revisar con mucho énfasis para poder hacer atractivas mucho más las inversiones. Si Argentina no aumenta la productividad de sus trabajadores, va a ser muy difícil que sus trabajadores aumenten su salario. Para aumentar la productividad de los trabajadores, que es el verdadero motor de crecimiento de las capacidades salariales y materiales de los trabajadores, se requieren de inversiones, y para que haya inversiones se requiere de, primero, una política muy clara, un régimen económico muy claro y una sostenibilidad de esas políticas en el tiempo. La Argentina no ha podido encontrar sostenibilidad de políticas en el tiempo, y quienes toman decisiones de inversión, los propios argentinos y el extranjero, evidentemente miran a la Argentina con al menos alguna preocupación o con otros ojos. Me quedo con 2 frases que usted dijo. Falta claridad. ¿Por qué falta claridad? Y la segunda sería credibilidad en las reglas de juego. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una dirigencia política que entienda que el camino de la Argentina es un camino que tiene asociado básicamente a promover la inversión, promover el aumento del capital, promover las inversiones en sectores estratégicos, y que tenga la dosis y sensibilidad social para entender las demandas propias de la Argentina. La Argentina ha roto contratos de manera sistemática. Básicamente los default no son gratuitos. Quienes han invertido en la Argentina y se han encontrado con sus activos que han entrado en default, ven a la Argentina de otra manera. Confiaron y hoy ven que la Argentina no ha podido honrar todos sus compromisos. Quienes invirtieron en la Argentina pensando que el país iba a tener reglas de juego razonables y que iba a crecer y demás, evidentemente han frustrado la expectativa que tenía en la Argentina. Recordemos, Pía, que
La Argentina del año 2000, el PBI de la Argentina todavía no alcanza el del año 2011, estamos hablando de hace ya 11, 12 años. Las exportaciones son menores que en aquel periodo, en el periodo 2011. El producto per cápita medido a precios 2004 es equivalente a inicio de los 70. Hay un deterioro en materia social, recordemos que el 40% de los argentinos, 37% para ser exactos, está debajo de la línea de la pobreza, que tenemos un déficit fiscal permanente y que lo hemos financiado con emisión monetaria de forma recurrente, y eso ha generado dificultades y desequilibrios monetarios y naturalmente procesos inflacionarios, y que la Argentina también tiene que dar un salto de calidad tanto en su inserción internacional como en mayores niveles de competencia. La competencia es sana y es a favor de los argentinos. La competencia es sana y mejora las actitudes de quienes invierten, de quienes emprenden, de quienes que tienen que estar permanentemente en la vanguardia. En ese sentido, hay que trabajar muy fuerte, y naturalmente la política es la que tiene que dar certeza a través de acuerdos, a través de consensos, a través de diálogo y madurez fundamentalmente, ¿no? Madurez también es una interesante palabra que acaba de decir. Entonces la pregunta sería falta de madurez. ¿Qué le recomendaría, si tendría la posibilidad, seguramente usted la tiene, de hablar con el presidente? Primero que nada, ¿quién gobierna? ¿Es el presidente que gobierna en Argentina? Y segundo, a esa persona que realmente gobierna la Argentina, ¿qué le recomendaría? No, yo creo que es importante, y en esto lo digo también como un dirigente del peronismo, porque así lo soy, si bien no formo parte del gobierno y no comparto en absoluto el rumbo del gobierno, que me parece que los principales dirigentes del peronismo hoy tienen que tener un espíritu de profunda grandeza. Grandeza significa poner por encima los intereses de la Argentina y la problemática de la Argentina, y no los intereses personales o los intereses de un espacio o los intereses de una parte. Me parece que acá no hay margen para pensar en cuestiones particulares, en desafíos personales o en desafíos de un espacio particular. Hay que pensar en la Argentina, hay que ponerse los pantalones largos, hay que tener un espíritu de grandeza y hay que poner sobre la mesa los problemas y encararlos con seriedad. Yo hace poco tiempo escribí un artículo, Crecer duele, pero es necesario, ¿vale? Algo así el título. Y estaba inspirado cuando hace unos años atrás el pediatra revisa a mi hija mayor, o ya más grande, ¿no? Y le dolían mucho los dientes, ¿no? Le estaban saliendo los dientes. Entonces yo lo miro al pediatra, che, ¿por qué sufre tanto? Y crecer duele. Bueno, esto también les pasa a los países. Para crecer hay que hacer esfuerzo. Las cargas tenemos que ponerlas, seguramente el mayor esfuerzo en aquellos que tienen más posibilidades y más oportunidades, porque hay gente que realmente, Pía, está en una situación muy compleja, en la marginalidad, en una situación de dificultades muy serias. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo para poner de pie a la Argentina, para trabajar seriamente. No hay un botón que se aprieta y la Argentina aumenta sus exportaciones, no hay un botón que se aprieta y la Argentina aumenta su producto, no hay un botón que se aprieta y la Argentina viene en las inversiones. Es un proceso, es credibilidad, es madurez, es responsabilidad de la clase dirigente que tendrá que dar respuestas a la sociedad, y fundamentalmente yo creo que en esta etapa, que es un momento crítico, tanto en términos económicos como en términos políticos, en donde claramente y a la luz de los hechos se ven las dificultades que tiene la coalición gobernante, es importante poner la grandeza por encima de cualquier pretensión personal. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí desde Berlín, Alemania. Un saludo a la Argentina de Gogoso, economista, político y también analista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pili.